El silencio en la oficina de cristal del piso 50 era tan afilado como la mirada de Ricardo Vargas, el director de tecnología de Innovatech Solutions. Desde su trono en el corazón financiero de San Francisco, observaba con desprecio a Leo, un programador junior que se encogía bajo el peso de su furia. Un error crítico en el código había paralizado su plataforma principal, costando millones por minuto. ¡Incompetente!, resonó la voz de Ricardo, fría como el acero. Estás despedido. Recoge tus cosas y lárgate. No quiero volver a ver tu cara en mi empresa. Leo, un joven de 23 años de aspecto humilde y ojos inteligentes, apenas pudo levantar la vista. La humillación era un nudo en su garganta. Con la voz entrecortada, mientras guardaba sus pocas pertenencias en una caja de cartón, logró decir: «Solo intentaba optimizar el algoritmo base, como mi mentor me enseñó. Arturo Vargas siempre decía que la base lo es todo». Ricardo soltó una risa seca, sin reconocer el apellido. «No me importa lo que te dijo un viejo irrelevante. Estás fuera». Leo asintió, derrotado, y caminó hacia la puerta. Pero en el umbral se giró. «Es una lástima. Arturo me confió sus notas originales». Ricardo ni siquiera lo miró, demasiado ocupado en su propia ira para entender el peso de esas palabras. Lo que pasó después lo cambiaría todo para siempre. La vida de Leo Hernández había sido una escalera empinada. Creció en un barrio modesto de la ciudad, soñando con los rascacielos que ahora lo expulsaban. La programación fue su refugio y su pasaporte. Su talento innato lo llevó a ganar una beca y, por un golpe de suerte, a conocer a Arturo Vargas, un pionero de la industria del software ahora retirado. Arturo vio en Leo la misma chispa que él tuvo en su juventud, una pasión pura por la creación. Se convirtió en su mentor, su guía, compartiendo con él no solo conocimientos técnicos, sino lecciones de vida y los secretos detrás de sus creaciones más famosas. Conseguir el trabajo en Innovatech, la empresa que el propio Arturo había fundado antes de retirarse, fue un sueño hecho realidad para Leo. Quería honrar el legado de su mentor, mejorar el sistema desde dentro, hacerlo más fuerte. No era un simple empleado, se sentía como un guardián. El error que le costó el puesto no fue por negligencia, sino por una audaz pero incomprendida tentativa de fortalecer el núcleo del software, un núcleo que conocía íntimamente gracias a las enseñanzas de su maestro. Al salir del edificio, con la caja en sus brazos y la ciudad extendiéndose a sus pies, sintió que su mundo se derrumbaba. No solo había perdido su empleo, sentía que le había fallado a la única persona que había creído ciegamente en él. Por otro lado, Ricardo Vargas se sentía pletórico de poder. Despedir al joven programador había sido una demostración de fuerza ante su equipo, un mensaje claro de que no toleraría errores. Ricardo había heredado la dirección de la empresa de su padre, el famoso Arturo Vargas, pero vivía bajo la sombra de su legado. Se esforzaba constantemente por demostrar que su éxito era propio, no un regalo. Veía a su padre como una figura del pasado, un hombre brillante en su tiempo, pero desconectado de la agresividad del mercado actual. Su relación era distante, marcada por la incapacidad de Ricardo para aceptar consejos y el dolor silencioso de Arturo al ver en qué se había convertido su hijo. Para Ricardo, el nombre de Arturo Vargas, mencionado por un don nadie como Leo, no significaba nada más que un recordatorio irritante de su origen. Estaba convencido de que su equipo de ingenieros senior solucionaría el problema en cuestión de horas. Se recostó en su silla de cuero, observando el horizonte de la ciudad que sentía suya, sin saber que la llave para salvar su imperio acababa de salir por la puerta principal, guardada en la mente de un joven al que acababa de humillar. El destino ya había puesto las piezas en el tablero, y el jaque mate era inminente. Pasaron las horas y la confianza de Ricardo comenzó a desmoronarse. El equipo de ingenieros de élite, los mismos que cobraban salarios de 6 cifras y ostentaban títulos de las mejores universidades, no podía encontrar la solución. Cada intento de arreglar el bug creaba 2 más. La plataforma seguía caída y la presión de la junta directiva y los inversionistas se sentía como una soga apretándose alrededor de su cuello.
Los informes de pérdidas eran catastróficos. Ricardo recorría la sala de crisis. Su rostro antes arrogante ahora era una máscara de ansiedad. Los murmullos entre los programadores eran cada vez más audibles. El error está en el núcleo, en el código original, dijo uno. Es una arquitectura que nadie ha tocado en 15 años. Es casi una obra de arte, pero ahora es un laberinto. El nombre del creador de ese núcleo, Arturo Vargas, flotaba en el aire, aunque nadie se atrevía a mencionarlo en voz alta frente a su hijo. Ricardo sentía cómo el control se le escapaba de las manos. Su imperio, construido sobre la base del trabajo de su padre, se estaba agrietando, y él era incapaz de detenerlo. Mientras tanto, Leo había llegado a su pequeño apartamento. Dejó la caja en el suelo y se sentó en su viejo sofá, mirando el vacío. Sacó su laptop y abrió los archivos que Arturo le había confiado. Los planos originales del software, llenos de anotaciones a mano, reflexiones y diagramas. Eran más que simples líneas de código. Eran la filosofía de un genio, la bitácora de una creación revolucionaria. Leo los conocía de memoria. Había pasado incontables noches estudiándolos con Arturo, discutiendo cada módulo, cada posibilidad. Sabía que el error no era un error en sí, sino una reacción del sistema a las nuevas capas de código superficial y mal implementado que el equipo de Ricardo había añadido con prisa durante los últimos meses. El sistema original era como un organismo vivo, y las nuevas adiciones eran como un veneno que lo estaba matando lentamente. El intento de Leo había sido una forma de crear un antídoto, de adaptar el núcleo para que pudiera soportar las nuevas funcionalidades sin autodestruirse. Pero fue interrumpido a medio camino, dejando una herida abierta en el corazón del sistema. Se sentía frustrado y triste. Su lealtad no era hacia Ricardo ni hacia Innovatec, sino hacia el legado de Arturo, y ese legado estaba siendo destruido por la arrogancia y la ignorancia. Mientras observaba las complejas ecuaciones en su pantalla, una llamada entró a su celular. Era un número desconocido. Dudó en contestar, pero algo lo impulsó a hacerlo. «Hola», dijo con voz cansada. Al otro lado, una voz que conocía bien, serena y sabia, le respondió. «Leo, hijo, soy Arturo. Necesito que me escuches con atención». La llamada de Arturo fue un bálsamo para el alma herida de Leo. El viejo genio ya estaba al tanto de todo. Tenía contactos dentro de la empresa que lo mantenían informado. No por desconfianza, sino por amor a su creación. «Sé lo que intentaste hacer, y sé por qué falló», le dijo Arturo con calma. «No es tu culpa. La arrogancia es un mal programador, y mi hijo ha escrito mucho código arrogante últimamente». Le explicó a Leo que la patente del algoritmo núcleo, el corazón de Innovatec, seguía a su nombre. La empresa tenía la licencia de uso, pero la propiedad intelectual, el alma del sistema, era suya. Ricardo, en su afán de superar a su padre, nunca se había molestado en entender esos detalles legales, asumiendo que todo le pertenecía. Arturo le pidió a Leo que no hiciera nada por el momento. «La paciencia es la clave de la depuración, tanto en el código como en la vida», le aconsejó. «Ricardo debe aprender una lección, y a veces la única forma de aprender es tocando fondo». Leo colgó el teléfono sintiendo una nueva determinación. Ya no era solo un programador despedido, era el custodio de un secreto, una pieza clave en un juego que apenas comenzaba a desarrollarse. El destino le había quitado su trabajo, pero le había dado un poder mucho mayor. El segundo día comenzó con un pánico total en Innovatec. La noticia de la caída del sistema ya estaba en la prensa financiera. Las acciones de la compañía se desplomaban y los clientes más importantes amenazaban con romper sus contratos. La sala de juntas era un campo de batalla. Ricardo, con ojeras y el traje arrugado, enfrentaba a un consejo furioso que exigía resultados inmediatos. «Arregla esto, Ricardo, o te reemplazaremos antes del almuerzo», le gritó uno de los miembros más influyentes. La humillación era pública y brutal. Por primera vez en su vida, Ricardo sintió el verdadero sabor del fracaso, y era amargo. Desesperado, se encerró en su oficina y, en un acto de rendición, hizo lo que había evitado durante años: llamó a su padre.
Arturo contestó al segundo timbrazo, como si estuviera esperando la llamada. Ricardo, tragándose su orgullo, le explicó la situación, esperando un regaño, una reprimenda, un «te lo dije». Pero Arturo simplemente escuchó en silencio. Cuando Ricardo terminó su atropellada explicación, su padre solo hizo una pregunta que lo descolocó por completo. ¿Y qué opina de todo esto el joven Hernández? Leo. ¿Qué solución propone él? Ricardo se quedó mudo. ¿Leo? ¿El chico que despedí? ¿Qué tiene que ver él con esto? Es un novato, un incompetente. La voz de Arturo se mantuvo tranquila, pero con un filo de acero que Ricardo reconoció de su infancia. Ricardo, en todos estos años, ¿alguna vez te has preguntado por qué nunca te cedí la patente del algoritmo Nexus? ¿Por qué sigue siendo mía? La pregunta golpeó a Ricardo como una bofetada. Nunca lo había pensado. Siempre asumió que era una formalidad, un descuido de su padre. No lo sé, balbuceó. Porque el Nexus no es solo un producto, es mi legado, continuó Arturo. Y un legado solo se confía a quienes lo entienden y lo respetan, no a quienes lo explotan sin comprender su esencia. Leo Hernández, ese novato que despediste, ha pasado los últimos 2 años estudiando el Nexus conmigo. Conoce sus secretos mejor que nadie en tu empresa. Probablemente mejor que nadie en el mundo, excepto yo. Cada palabra era un martillazo en el ego de Ricardo. La realidad comenzó a asentarse, fría y aterradora. El chico que había humillado, el joven al que consideró insignificante, era el aprendiz directo del genio que había creado su fortuna. El error no está en el código original, Ricardo, concluyó Arturo. El error está en tu silla, en tu arrogancia, y la única persona que puede arreglarlo es la misma a la que le cerraste la puerta en la cara. Ricardo colgó el teléfono, su mano temblaba. El mundo se había invertido. El poder que creía tener se había desvanecido, revelándose como una ilusión. Su éxito, su empresa, su futuro, todo dependía de un joven al que había tratado como basura. La mención de Arturo sobre sus notas originales que hizo Leo al irse resonó en su mente con la fuerza de una explosión. No era un comentario al azar, era una advertencia, una llave que él había ignorado por completo. Se levantó y caminó hacia la ventana, pero ya no veía un reino a sus pies, sino un abismo. Tenía que encontrar a Leo, tenía que pedirle ayuda, tenía que tragarse su orgullo y suplicar al chico que había despedido que salvara su compañía. La ironía era tan cruel como poética. El destino le estaba sirviendo una lección en el plato más frío posible, y el menú principal era una porción gigante de humildad. Sabía que encontrar a Leo no sería fácil, pero lo que más le aterraba no era la búsqueda, sino lo que tendría que decir cuando lo encontrara. ¿Cómo se pide perdón cuando el error no solo fue un despido, sino un acto de profunda injusticia y ceguera? La búsqueda de Leo se convirtió en la única prioridad de Ricardo. Movilizó al Departamento de Recursos Humanos, pero la dirección que tenían era de un antiguo domicilio. Leo, siendo un joven reservado, no tenía una gran presencia en redes sociales. Era casi un fantasma digital, una anomalía en la era de la sobreexposición. Ricardo sintió una punzada de pánico. Cada minuto que pasaba, las acciones de Innovatec caían más y la reputación de la empresa se hacía añicos. Finalmente, a través de los registros de la beca que Leo había ganado, encontraron una dirección de contacto de emergencia, la de su mentor, Arturo Vargas. La idea de tener que pasar por su padre para encontrar al joven era otra dosis de humillación, pero no tenía opción. Llamó a Arturo de nuevo, esta vez con una voz completamente diferente, despojada de toda arrogancia. «Papá, necesito la dirección de Leo Hernández, por favor». Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. «La humildad te sienta bien, hijo», dijo Arturo finalmente, con un tono que no era de victoria, sino de una melancolía profunda. «Te la enviaré, pero quiero que entiendas algo, Ricardo. No estás yendo a buscar a un empleado, Ricardo. Estás yendo a pedir un favor a un hombre al que le faltaste al respeto. Él no te debe nada.
Con la dirección en su poder, Ricardo se subió a su auto de lujo y condujo hacia una parte de la ciudad que rara vez visitaba. Dejó atrás los rascacielos y los barrios opulentos para adentrarse en calles más modestas, con edificios de apartamentos sencillos y tiendas locales. El contraste con su mundo era abrumador. Encontró el edificio de Leo, una construcción de ladrillo de 3 pisos sin lujos. Sintió una extraña sensación de nerviosismo mientras subía las escaleras. Tocó la puerta del apartamento 2B, su corazón latiendo con fuerza. La puerta se abrió y allí estaba Leo. No llevaba un traje caro, sino una simple camiseta y jeans. Sus ojos mostraron una fracción de segundo de sorpresa antes de volverse neutrales, casi fríos. Detrás de él, en una mesa, estaba su laptop abierta, mostrando las complejas estructuras del código Nexus. La escena era clara. Mientras el equipo de Ricardo fracasaba en una oficina de millones de dólares, Leo tenía la solución en su modesto apartamento. «Señor Vargas», dijo Leo, su voz tranquila, sin rastro del miedo que había mostrado en la oficina. «¿Qué hace usted aquí?» La inversión de poder era total y absoluta. Ricardo, el magnate, estaba en la puerta de un programador junior pidiendo audiencia. «Leo, necesito hablar contigo», comenzó Ricardo, su voz sonando extraña a sus propios oídos. «¿Puedo pasar?» Leo lo observó por un momento, como si estuviera sopesando la situación. Luego, sin decir una palabra, se hizo a un lado y le permitió entrar. El apartamento era pequeño, pero ordenado y limpio. Libros de programación y ciencia ficción llenaban una estantería. En la pared había una foto enmarcada de Leo junto a un sonriente Arturo Vargas, ambos sosteniendo un prototipo antiguo. Era un altar a la mentoría y al respeto. Ricardo se sintió como un intruso en un santuario. «He hablado con mi padre», dijo Ricardo, yendo directo al grano. «Lo sé todo. Sé quién eres y lo que significas para él, y sé que eres el único que puede ayudarnos». Leo lo escuchaba sin interrumpir, su expresión impasible. Ricardo continuó, las palabras saliendo con dificultad. «Cometí un terrible error, Leo. Fui arrogante, fui ciego y fui injusto contigo. Te juzgué sin saber nada, y te pido perdón». La palabra perdón quedó suspendida en el aire, una ofrenda de paz de un rey destronado. Leo se cruzó de brazos, su mirada fija en Ricardo. «El perdón no arregla un sistema caído, señor Vargas, y la confianza, una vez rota, no se recompila tan fácilmente». Ricardo sintió el peso de esa verdad. La disculpa no era suficiente. Había causado un daño real, no solo a la empresa, sino a la dignidad de Leo. «Tienes razón», admitió, bajando la mirada. «No espero que confíes en mí, pero te pido que lo hagas por el legado de mi padre, por el Nexus. Sé que lo respetas. Está siendo destruido por mi culpa, y solo tú tienes el conocimiento para salvarlo». Apeló a la única lealtad que sabía que Leo tenía, una lealtad que él mismo había despreciado. Señaló la laptop de Leo. «Tú sabes cuál es el problema, ¿verdad? Lo has sabido todo el tiempo». Leo asintió lentamente. «El problema no es un bug, es una incompatibilidad fundamental. Las actualizaciones que ustedes implementaron son como gritarle a una biblioteca. El sistema se protege a sí mismo, entrando en un estado de fallo seguro. Lo que yo intentaba hacer era enseñarle a la biblioteca a entender los gritos, pero me interrumpieron a mitad de la lección». La explicación era tan simple y tan brillante que Ricardo sintió una nueva oleada de vergüenza por su propia incompetencia. Él veía el código como un producto. Leo y Arturo lo veían como un organismo. Era una diferencia filosófica que lo explicaba todo. La revelación fue demoledora. Su visión de la tecnología, su liderazgo, todo su enfoque estaba equivocado. «¿Y puedes arreglarlo?», preguntó Ricardo, su voz casi un susurro. «Sí», respondió Leo sin dudar. «Pero no volveré a Innovatec como un empleado al que puedes volver a despedir cuando te sientas inseguro. Si quieres mi ayuda, será bajo mis términos». En ese instante, Ricardo comprendió que estaba presenciando el nacimiento de una nueva fuerza. Leo ya no era el joven tímido de la oficina. La crisis lo había forjado, la validación de Arturo le había dado la confianza que le faltaba. Ahora era un hombre que conocía su propio valor. «Dime cuáles son tus términos», dijo Ricardo, dispuesto a aceptar cualquier cosa. Leo lo miró fijamente.
y en sus ojos ya no había solo inteligencia, sino también poder. Primero, una disculpa pública, a mí y a todo el equipo. Admitirás que el error fue tuyo, de tu gestión, no de un programador junior. La petición era audaz, un golpe directo al ego de Ricardo, pero lo más impactante estaba por venir. Segundo, continuó Leo, quiero el control total sobre el equipo de desarrollo del Nexus. Seré el arquitecto jefe del núcleo. Reportaré directamente a la Junta, no a ti. El golpe fue final y certero. Leo no solo quería volver, quería el trono, quería el puesto y la autoridad de Ricardo. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el video. Ricardo se quedó sin aliento. La petición era inconcebible. Significaba ceder el control de la joya de la corona de su empresa al joven que había despedido 2 días antes. Significaba admitir su propia derrota de la manera más pública y definitiva. Miró a Leo, esperando ver un atisbo de arrogancia, de revancha, pero no lo encontró. Solo vio una seriedad absoluta, la convicción de alguien que sabe lo que hay que hacer y exige las herramientas para hacerlo. Era la misma convicción que recordaba en su padre. Comprendió que Leo no lo hacía por poder, sino por protección. Quería proteger el Nexus de futuras malas decisiones, proteger el legado de Arturo. En ese momento de claridad, Ricardo vio el camino. Podía negarse, aferrarse a los restos de su orgullo y ver cómo su empresa se hundía. O podía aceptar, salvar Innovatec y en el proceso quizás salvarse a sí mismo. La elección era entre la ruina y la redención. Miró a Leo, el joven genio que se alzaba frente a él, y con una voz que sellaba su propio destino, dijo: «Acepto». El regreso de Leo a Innovatec fue un evento sin precedentes. No entró por la puerta de atrás, sino por la principal, acompañado por Ricardo. Tal como Leo había exigido, Ricardo convocó a una reunión de toda la compañía. De pie en una tarima, con la voz firme pero cargada de una humildad que nadie le había conocido antes, confesó: «Cometí un grave error», dijo a la multitud silenciosa. La crisis que enfrentamos no fue causada por un error de programación de un junior, sino por mi liderazgo deficiente y mi prisa por lanzar productos sin el debido cuidado. Humillé y despedí a la única persona que intentaba advertirnos y que tenía el conocimiento para protegernos. Luego se giró hacia Leo. Le pido disculpas públicamente a Leo Hernández. Y hoy no solo lo reincorporo a la empresa, sino que lo nombro arquitecto jefe del núcleo Nexus con plena autoridad y reportando directamente a la junta directiva. Un murmullo de asombro recorrió la sala. Los mismos ingenieros que habían visto a Leo ser despedido ahora lo miraban con una mezcla de shock y respeto. Leo se mantuvo sereno, asintiendo levemente a Ricardo. La disculpa había sido aceptada. El poder había sido transferido. Ahora, el verdadero trabajo comenzaba. Leo no perdió ni un segundo. Se dirigió directamente a la sala de crisis, que ahora se sentía como su centro de mando. Ricardo lo siguió, no como un jefe, sino como un asistente. Leo comenzó a dar órdenes, su voz tranquila pero llena de autoridad. Necesito acceso de raíz a todos los servidores. Quiero un rollback completo de las últimas 3 actualizaciones. Y quiero que todo el equipo de desarrollo se reúna aquí en 5 minutos. Los ingenieros, antes escépticos, ahora obedecían sin dudar. La claridad y la confianza de Leo eran contagiosas. En lugar de buscar culpables, se centró en la solución. Dibujaba diagramas en la pizarra blanca, explicando la compleja arquitectura del Nexus con una simplicidad que dejaba a todos asombrados. Ricardo observaba desde un rincón, maravillado. Estaba viendo a un maestro en acción. Vio en Leo la pasión, la brillantez y el liderazgo innato de su padre. Comprendió que el verdadero talento no venía con un título universitario prestigioso o un traje caro, sino con una dedicación profunda y un respeto por el arte de la creación. Se dio cuenta de que al intentar escapar de la sombra de su padre, casi había destruido lo más valioso que éste le había dejado. Mientras el equipo trabajaba bajo la dirección de Leo, Ricardo hizo algo que nunca pensó que haría. Tomó una escoba y comenzó a barrer los restos de tazas de café y envoltorios de comida que cubrían el suelo de la sala de crisis.
Era un gesto pequeño, simbólico, pero para él significaba el mundo. Era un acto de servicio, de humildad. Estaba barriendo los restos de su antiguo yo, de su arrogancia. Uno de los ingenieros lo vio y se acercó. «Señor Vargas, no tiene que hacer eso». Ricardo lo miró y sonrió por primera vez en días, una sonrisa genuina. «Sí, sí tengo que hacerlo», respondió. «Hoy he aprendido que el liderazgo no se trata de dar órdenes desde arriba, sino de asegurarse de que tu equipo tenga todo lo que necesita para triunfar, incluso un suelo limpio». La transformación de Ricardo estaba en marcha. No era solo por salvar su empresa, era por salvar su alma. Estaba aprendiendo la lección más importante de su vida, y su maestro era un joven de 23 años al que una vez llamó incompetente. El destino, en su infinita sabiduría, había orquestado el más improbable de los intercambios de roles. Bajo la batuta de Leo, el caos comenzó a ordenarse. Con un conocimiento casi intuitivo del código, Leo guió al equipo a través del laberinto digital. No solo les decía qué hacer, sino que les explicaba el porqué, compartiendo las filosofías que Arturo le había enseñado. El código no es una máquina, es un jardín, les dijo. No puedes simplemente arrancar las malas hierbas, tienes que entender el ecosistema, tienes que nutrir la tierra. Los ingenieros, acostumbrados a un enfoque mecánico y orientado a plazos, estaban fascinados. Estaban recibiendo una clase magistral no solo en programación, sino en una forma completamente nueva de pensar. Ricardo, habiendo terminado su tarea autoimpuesta, se quedó observando, absorbiendo cada palabra. Vio cómo la moral del equipo, que había estado por los suelos, se elevaba con cada pequeño éxito. Leo celebraba cada avance, daba crédito a sus compañeros y fomentaba un ambiente de colaboración que Ricardo nunca había sabido crear. Se dio cuenta de que su liderazgo se había basado en el miedo, mientras que el de Leo se basaba en la inspiración. Era la diferencia entre un tirano y un verdadero líder. Después de varias horas de trabajo intenso, llegó el momento crucial. Leo había aislado el conflicto y había escrito un parche elegante y minimalista. «Bien, equipo, este es el momento», anunció Leo. «Vamos a implementar el parche. Ricardo, ¿quieres hacer los honores?» Ricardo lo miró sorprendido. Leo le estaba ofreciendo la oportunidad de presionar la tecla que salvaría a la compañía, un gesto de generosidad que no merecía. «No, Leo», respondió Ricardo, su voz llena de emoción. «Este es tu momento. Tú lo has ganado». Leo sonrió, un gesto de respeto mutuo. Se sentó frente a la terminal principal, sus dedos flotando sobre el teclado. El silencio en la sala era absoluto. Con una respiración profunda, presionó Enter. En las pantallas gigantes que monitoreaban el estado del sistema, las luces rojas de error parpadearon una por una y comenzaron a cambiar a verde. Una ola de vítores y aplausos estalló en la sala. Los ingenieros se abrazaban, reían, liberando la tensión de los últimos días. La plataforma Nexus estaba en línea, estaba estable, estaba a salvo. Ricardo se acercó a Leo, quien observaba las luces verdes con una satisfacción tranquila. Extendió su mano. «Gracias, Leo. No solo salvaste la empresa, me salvaste a mí». Leo estrechó su mano con firmeza. «Salvamos la empresa juntos», corrigió, «y salvamos el legado de Arturo». Esa noche, Ricardo no fue a su mansión vacía. Condujo hasta la modesta casa de su padre. Arturo lo estaba esperando en el porche, como si supiera que vendría. No se dijeron mucho. Ricardo simplemente se sentó a su lado, y ambos miraron las estrellas en silencio. Después de un largo rato, Ricardo rompió el silencio. «Tenías razón, papá, en todo». Arturo puso una mano en el hombro de su hijo. «El conocimiento se puede enseñar, Ricardo, pero la sabiduría se tiene que aprender. Y a veces las lecciones más duras son las más valiosas». Ricardo finalmente entendió. Su padre no lo había abandonado, le había permitido encontrar su propio camino hacia la redención. Hablaron durante horas, no de códigos ni de negocios, sino de la vida, de los errores y de las segundas oportunidades. Por primera vez en décadas se sintieron como padre e hijo.
El puente roto entre ellos había sido reconstruido, y el arquitecto de esa reconstrucción había sido un joven programador con un profundo respeto por el legado. La crisis había terminado, pero la verdadera reconstrucción, la de una familia y la de un hombre, apenas comenzaba. Las semanas siguientes en Innovatec fueron de una transformación radical. Con Leo como arquitecto jefe y Ricardo como un director de tecnología renacido y humilde, la cultura de la empresa cambió por completo. La jerarquía rígida fue reemplazada por equipos colaborativos. La innovación ya no era forzada por plazos imposibles, sino fomentada a través de la experimentación y el respeto por el proceso creativo. Leo, con su calma y su brillantez, se convirtió en el corazón técnico y moral de la compañía. No solo mejoró la estabilidad del Nexus, sino que comenzó a implementar nuevas características revolucionarias basadas en las ideas que había discutido durante años con Arturo. La empresa no solo se recuperó, comenzó a prosperar como nunca antes, superando todas las proyecciones y dejando a la competencia muy atrás. Ricardo, por su parte, encontró su verdadero rol. Descubrió que era bueno eliminando obstáculos para su equipo, consiguiendo recursos y protegiendo a sus ingenieros de las presiones corporativas. Se convirtió en el escudo que permitía a genios como Leo crear libremente. Trabajaban en perfecta sincronía, el visionario y el facilitador, una dupla imparable forjada en el fuego de la crisis. Arturo Vargas comenzó a visitar la oficina de vez en cuando. Ya no era una figura distante, sino un mentor para toda una nueva generación de programadores que se agolpaban a su alrededor para escuchar sus historias y su sabiduría. Ver a su hijo y a su protegido trabajando juntos, liderando la empresa que él había creado con una nueva visión y un respeto renovado por sus principios fundacionales, era la mayor alegría de su vida. En una ceremonia especial, Arturo cedió oficialmente la patente del Nexus, no a la empresa, sino conjuntamente a Ricardo Vargas y a Leo Hernández. Un legado no es algo que se posee, es algo que se comparte y se hace crecer, dijo en su discurso. Y no puedo pensar en mejores guardianes que ustedes dos. Para Leo era el máximo honor, la culminación de su viaje. Para Ricardo era la prueba definitiva de que se había ganado el perdón y la confianza de su padre. La historia de su caída y redención se convirtió en una leyenda en Silicon Valley, un caso de estudio en las escuelas de negocios sobre el poder de la humildad y la importancia de valorar el talento sin importar de dónde venga. Ricardo y Leo no solo fueron colegas, se convirtieron en amigos. A menudo se quedaban hasta tarde, no solo discutiendo sobre tecnología, sino sobre la vida. Ricardo aprendió de la resiliencia y la integridad de Leo, y Leo aprendió de la experiencia y la visión de mercado de Ricardo. Juntos eran más fuertes que la suma de sus partes. El joven programador humilde y el director arrogante habían encontrado un terreno común en el respeto mutuo y un propósito compartido. Habían demostrado que los errores más grandes pueden conducir a las transformaciones más profundas y que el destino a menudo nos pone a prueba de las maneras más inesperadas para revelarnos quiénes somos realmente. La empresa prosperaba, la familia estaba unida y dos hombres de mundos diferentes habían forjado un vínculo inquebrantable, todo gracias a un error que resultó ser el comienzo de todo. La lección estaba aprendida. El verdadero valor de una persona no está en su cargo o en su apariencia, sino en la calidad de su carácter y en la profundidad de su conocimiento. El tiempo consolidó el nuevo orden en Innovatec. Leo Hernández se convirtió en una de las figuras más respetadas de la industria tecnológica, famoso por su enfoque ético y su genio innovador. Ricardo Vargas, por su parte, fue reconocido como un líder transformador, un ejemplo de cómo un directivo puede y debe evolucionar. Juntos llevaron a la empresa a cimas inimaginables, pero nunca olvidaron la lección que los unió. La historia del despido que casi destruye la compañía, pero que terminó salvándola, se convirtió en el mito fundacional de la nueva Innovatec, un recordatorio constante de que la mayor fortaleza puede encontrarse en los lugares más inesperados. Esta historia los ha hecho reflexionar sobre cómo un solo acto de humildad puede cambiar el destino.
Si ustedes también creen que no se debe juzgar a nadie por las apariencias, que el verdadero talento merece respeto y que las segundas oportunidades pueden forjar los futuros más brillantes, dejen un like y compartan este video. Cuéntenos en los comentarios, ¿alguna vez han sufrido o presenciado una injusticia en el trabajo por culpa de los prejuicios? ¿Creen que una persona realmente puede cambiar y redimirse de sus errores? ¿Conocen historias similares de justicia y reconocimiento? Compartan sus experiencias y hagamos llegar este mensaje a más personas posibles. Suscríbanse para más historias que demuestran que el valor real está en el carácter y no en el cargo. Y recuerden, las mentes más brillantes a menudo se esconden detrás de los rostros más humildes. Nos vemos en el próximo video con otra historia que los hará creer en el poder de la transformación. Los amo, familias del corazón. Chan.